caso en mano. Pero acá es al revés. Acá se hizo la denuncia, se hicieron las inspecciones, se determinó que el propietario, que era un legislador suplente, había hecho y deshecho todo lo que el PH no permitía. Me acuerdo una señora ya de más edad, del piso no sé si todavía vive, mostraba cómo le habían tenido que poner estos palos de hierro para sostener. La losa. Y al día de hoy, Ese tema todavía no se resuelve. ¿Y cuántas habitaciones han pasado? Todas. Han pasado todas. Bueno, yo le digo, van a esperar que se caiga la losa y mate a alguien. Que hay una desgracia. Y entonces corre y empieza el dedo acusador. Voy a refrescar esa nota. Vamos a esa campaña también, como el otro dice. Sí, porque la pregunta es ¿dónde quedan las autoridades? Tengo campañas. Lleva 5 ya al hilo. Al menos una funcionó. ¿Cuál? La del director del secretario general de la ATT. Ni le voy a leer lo que me mandaron aquí. 7:33 minutos de la mañana. Está yo aquí. Le dije que de hambre no se va a morir. No, pero es que no puede ser, está bien, yo no voy a decir más nada. ¿Qué cosa? Es que yo cada vez que... Me mandaron a mí, no es que me mandaron a ustedes. No. Ni le digo lo que me mandaron a mí. ¿Sobre qué? Sobre el sol, la luna y la estrella. Usted tranquilo. Créame que de hambre no se va a morir el señor Justo. Está aquí en nuestros estudios el señor diputado Roberto Zúñiga, quien a la sazón también es jefe de la bancada del movimiento Vamos en la Asamblea. Diputado, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, profesor Cabrera, Icar, Gonzalo, Melissa. Gracias por recibirme esta mañana. Contento de poder compartir con ustedes. Oiga, usted como jefe de bancada participa de la directiva ampliada de la Asamblea. Hoy ya es 23 de abril, les queda una semana de posibles sesiones, se habilitan viernes y se habilitan los fines de semana. Ya se habilitó viernes mañana. Mañana se habilitó. Sí. El sábado y domingo no. Por ahora no. Por ahora no. Usualmente en la Asamblea, por experiencia vivida, cuando la directiva decide usar los viernes y hasta los fines de semana, es porque antes que termine el periodo ordinario hay una serie de temas que por consenso se decide, oye, salgamos de estos temas. ¿Hay ese consenso ya? Mire, tenemos una lista de proyectos de diputados que puede ser de más de 35 proyectos prioritarios que queremos ver todas las bancadas. Yo, la verdad, no soy optimista en que podamos ver los 35. Ahora mismo estamos, como quien dice, enfrascados en el tema del bioetanol, que apenas se están leyendo los informes. Se ha perdido mucho tiempo esta semana en el Pleno y yo en verdad no creo que se vaya a habilitar sábado ni domingo porque no hay el ambiente. Yo considero que va a ser complicado que luego de bioetanol se vea otra cosa como ¿qué? Reglamento interno. Entiendo que el presidente quiere ver... el reglamento interno va a tomar sus días, eso no va a ser una semana. Eso es correcto. Entonces, todavía bioetanol yo no veo que se apruebe de aquí a mañana. Yo tal vez eso lo veo la otra semana. Entonces, después del reglamento interno y los proyectos de los diputados, hay un tema complejo que tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo para poder lograr un consenso y que tratar de que proyectos de bancada puedan aprobarse de aquí al 30 de abril. O sea que en alguna medida, para algunos están contra el tiempo. Para otros probablemente no. Para el bioetanol no, pero para otros sí estamos contra el tiempo. Significa, se desprende lo que le estoy escuchando y me corrige si estoy equivocado en mi apreciación. Percibe que lo del etanol tiene los votos para ser aprobado. Yo, si le soy franco, yo siento el Pleno un poco extraño, porque el día pasado ayer, o sea, hablando martes, la bancada de gobierno no estaba para poder que se votaran los informes de minorías. Entonces, ahí corrían el riesgo de que si nosotros se discutían los informes minorías, se podía haber aprobado los informes minorías tirando el proyecto para atrás. Entonces, por eso no se avanzó en la discusión el martes con respecto al bioetanol. O sea, lo que yo puedo percibir es que algunos diputados,
no de mi bancada, de otras bancadas que tradicionalmente pueden apoyar el proyecto, sienten alguna zozobra con respecto a esta iniciativa y que eso de alguna manera pueden generar alguna inseguridad con respecto a la votación. Y eso puede ser que haya atrasado el pleno. Una curiosidad, me habla de los informes de minoría en plural. ¿Hay más de un informe de minoría? Sí, son 2 informes de minoría. Uno caramba. por el diputado Ernesto Cedeño y otro por la diputada Alexandra Brenes. Ah, mira. Y los informes de minoría apenas se están discutiendo. Eso no es porque muy usual, para que usted sepa. Sí, que vive eso, profe. Eso no es muy usual. Ocurre, pero no es usual. apenas se están discutiendo. ¿Por qué? Porque el día de ayer el pleno también se complicó al inicio y terminó a las 9:09 y estábamos en plena discusión del segundo informe de minoría presentado por la diputada Alexandra Brenes, que quedaban 2 exponentes más por manifestar la postura a favor del informe de minorías. A ver si le entiendo que usted habla que el pleno estaba raro, fue la palabra que usó. Sí. Sí, coloquialmente. O sea, coloquialmente hablando, obvio. Si ellos, o sea, ellos se ausentan para evitar lograr la apertura de la lectura del informe. Porque sabía que los votos, en el caso de ustedes, te iban a imponer. Sí, entonces Y precisamente se devolvió por el eso documento entonces. se devolvió el documento. Por eso no se avanzó en la discusión, no se abrió ni siquiera la discusión. O sea, nos quedamos el martes en incidencias y cuestiones de orden sin ni siquiera avanzar a ningún Y llegó proyecto. hasta ahí ya. Y ya. O sea, no se abrió la No se jornada. abrió la jornada para la discusión de debates de proyectos de ley. Entonces, no tienen los votos. Por eso digo, o sea, yo Sí, siento el por eso que es ambiente enrarecido. un poco confuso de parte de los diputados que, vamos a decirlo, tradicionalmente apoyan estas iniciativas del Ejecutivo con respecto a su votación frente al proyecto. Sigue todavía la bancada con el aspecto de la obligatoriedad de la iniciativa, que es uno de los puntos que le llama la atención y por los cuales ustedes no están hablando. ¿Es así, no? Sí, de acuerdo. Nosotros no estamos a favor de esa obligatoriedad. Consideramos que somos un país libre, donde existe libre mercado y que el panameño tiene la potestad de poder decidir qué bien quiere consumir. O sea, la iniciativa viene desde el Ejecutivo. La iniciativa viene del Ejecutivo. La obligatoriedad viene del Ejecutivo. El tiempo es contrarreloj en estos momentos en el Legislativo. El tiempo Usted es dice que hay contrarreloj. un listado de cuántos proyectos que a juicio de ustedes es prioritario. Prioritario, por lo menos nosotros como banca tenemos, ayer saqué el cálculo, son 12. Nosotros como banca prioritarios. Pero hay otras bancas que también tienen sus prioridades. Entonces, por eso yo hago el cálculo que aproximadamente alrededor de 35 proyectos están de diputados, que son proyectos muy buenos, algunos para promover el empleo en el país, dinamizar la economía, fomentar el turismo, que no se van a poder ver. A su juicio, ¿era oportuno someter al Legislativo a este estrés con este tema cuando usted dice que hay una agenda de otros temas también? Mire, yo lo que considero es que, por lo menos con respecto a este tema del bioetanol, a mí, en lo personal, me hubiera gustado que este proyecto gozara de mayor consenso y también un recorrido nacional, no únicamente en una provincia, sino un recorrido nacional para poder que la gente conozca la iniciativa, conozca. O sea, yo al día de hoy todavía tengo muchas interrogantes que quiero hacer en el debate, que no las tengo claras, porque de verdad es que hay más preguntas que respuestas. ¿Pero ha habido debate? ¿El debate es sesudo, comedido, que Mire, la Cámara... en el primer Naturaleza. debate, nada más hablaron los 3 comisionados de Vamos: Alexandra Brenes, Jonathan Vega y Jorge Alberto González. Ellos fueron los únicos 3 que hablaron. Y lo curioso fue que en la primera sesión que se presentó esto en el orden del día de la Comisión de Comercio, no estuvieron los otros diputados, no estuvieron los diputados de gobierno, salvo el diputado presidente Ernesto Cedeño. Y tiraron abajo la sesión de esa comisión en plena discusión donde los 3 comisionados de Vamos hablaron sobre el proyecto y trataron de hacer las preguntas a los miembros. Ahí no había otro miembro de partido político, otro diputado de partido político. Y después que ellos hablaron, tumbaron la sesión. Convocan la siguiente semana. La siguiente semana van todos, pero ya
nuestros diputados agotaron sus 30 minutos de primer debate, no solicitaron segunda vuelta y van directos a la votación. Y se vota el proyecto. Entonces creo que queda en evidencia como que no quiero hablar mucho, quiero tratar de que esto pase, como decimos. No me quiero exponer. Exacto, esa es una muy buena palabra, no me quiero exponer, que pase esto tranquilamente, que no quiero que se note mucho. Entonces creo que si hay una situación con respecto a este proyecto que no podemos negar, y creo que es importante, yo considero que este proyecto no se debe ver a la carrera en esta legislatura. Para mi concepto, debemos darle prioridad a los proyectos de los diputados de la Asamblea que se vean en estas últimas semanas, esta última semana ya. Ahí está el tema del reglamento interno, que es un tema importante que se ha venido de vieja data. ¿Quién quita el próximo presidente? Pero, si no lo ve, ya se murió ese tema. Hagamos el ejercicio de adentrarnos en la habitación especulativa y que el debate del etanol se dé. Como dice el dicho, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. ¿O es así, verdad? Sí, perfecto. Vamos y su bancada, la que usted lidera, ¿va a votar en bloque en contra del proyecto? ¿Sí o no? Yo ahora no te lo puedo asegurar. Pero ¿cómo no me lo van a asegurar si el proyecto está... ¿Cómo ya va? Un momento. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque usted acaba de decir a una duda de Icar de que Vamos se opone a, por ejemplo, la obligatoriedad del mismo. Dicho eso, y tomando en cuenta de que el debate se va a dar en base a la propuesta del Ejecutivo, hoy ustedes en consenso han hablado y han dicho... Nosotros nos oponemos a ese proyecto. Sí. Nuestros 3 comisionados de la comisión están totalmente en contra de ese proyecto. Yo estoy también en contra del proyecto. Tal cual fue presentado. Tal cual fue Que presentado. no significa que no pueda ser mejorado. Exacto. Nosotros vamos a presentar modificaciones en el segundo Esa debate. era mi reacción. Perfecto. Nosotros vamos a presentar modificaciones en el segundo debate. Si presentamos las modificaciones y son aprobadas, Dicho eso, se puede votar. viendo, ¿no? sí, perfecto. Viendo yo me traslado al actuar y al choque que hay en la actualidad de los bloques en la Asamblea. Si las modificaciones que ustedes que presentan no son aceptadas, yo me adelanto, Vamos ha dicho, si el proyecto se mantiene como lo presentó el Ejecutivo, ¿nosotros qué hacemos? ¿Votamos en bloque que no o que sí? Nosotros, mi labor, ¿cuál es? Hacer que mi bancada vote en bloque. Ok. Y en este caso más. Y nosotros vamos a intentar que la votación sea negativa en contra del proyecto. Ok. Lo que te está preguntando es que si pasa como en la elección del magistrado, que se voltearon 3. Por ejemplo. Yo tengo que hacer el trabajo. Y eso es un trabajo de consensuar, de lograr entender las posiciones. Al final, aquí también pueden existir posiciones diversas, que es normal en la democracia. Entonces yo tengo que entenderlas y también plantearlas y tratar de convencer. Ese es el trabajo que ahora nos toca, ¿no? Te puedo decir, Gonzalo, que ser jefe de bancada no es cosa fácil. No, yo me imagino. Para el que está como observador, piensa que no es jefe y por eso eso que acaba de decir el diputado Zúñiga. Voy a hacer el trabajo que me corresponde de procurar que la bancada vaya en bloque en este tema, en cualquiera de los otros temas. Eso es un trabajo duro, arduo y a veces hasta infame. Mírenme las canas. Las canas que me han salido. Le han salido canas. Pero le digo algo. Entonces yo le traslado esta duda. Y esto ya es una decisión de partido, no de bancada. Pero bueno, usted hace parte de las filas del movimiento, en una alta jerarquía. ¿Por qué Carlos Saldaña sale de Vamos por votar por Omar Castillo y Neftalí Zamora, Jorge Bloise y Manuel Samaniego no salen por votar, en este caso, por el magistrado? Yo lo he dicho públicamente, lo dije la semana pasada en una entrevista en la prensa. Fácil y sencillo. Nosotros, en la votación con el subcontralor, la mayoría de la bancada, había acordado votar en bloque
No, en abstención por el subcontralor. Ok. Tuvimos una reunión 5 minutos antes de la votación, Ujú. justo afuera del pleno, donde todos, incluyendo el diputado Saldaña, dijo, yo voy a votar en abstención también. Ok. Eso fue una sorpresa para nosotros cuando él manifestó su votación en el pleno a la hora de la votación nominal. La diferencia es que aquí, desde la votación del magistrado Barroso, Ujú. el magistrado electo Barroso, Sí. ya desde el martes, la votación fue un jueves, ya desde el martes, ya uno de los 3 diputados había manifestado su posición. Ok. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Tratar de convencer martes, miércoles y en la mañana del jueves, convencer que tratáramos de votar en bloque. Pero no se logró. Yo creo que es importante manifestar al país O sea, que va a en haber un- votaciones. En un tema hubo consenso y en el otro no. Exacto. Que va a haber votaciones que lamentablemente no vamos a poder hacerla en bloque. ¿Por qué? Porque hay espacio para el disenso y esa es la mejor manera de poder evidenciar que no hay línea. Pero él pregunta, Gonzalo, ¿por qué a uno sí le pasan factura y por qué a otro no? El otro se mantiene. Porque 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 lo no. está diciendo. Porque en o uno, sea, en hubo- uno Faltó hubo la palabra, consenso. faltó a su palabra. Sí. Sí, exacto. Si yo te digo a ti, hey, yo voy a votar por tú eres diputado, yo voy a votar por tu proyecto de ley, y a la hora de la votación yo voto en contra. Está mal, yo estoy faltando a la palabra. Pero entonces usted sabía, usted acaba de mencionar, uno de los diputados había trasladado la intención de Ya lo votar había por- manifestado. Sí, y eso fue un ok, efecto dominó, digámoslo perfecto. así. Entonces no le sorprendió la votación de estos 3 Ya diputados. nosotros lo sabíamos. Perfecto. Desde el martes, Bueno. miércoles. Dicho eso, diputado Zúñiga, ayer cuando entrevistábamos a la ex procuradora Ana Matilde Gómez, ella dijo algo que fue lo que, cuando Melissa me consultó si invitarlo a usted hoy, le digo, por supuesto que sí. Usted en su calidad de jefe de bancada, en conferencia de prensa, con el afer, con el contralor de las licencias sin sueldo, ustedes usaron la palabra extorsión. Cuando hablamos de eso con Ana Matilde Gómez dijo, y la extorsión es un delito. Es una palabra fuerte además. ¿Qué hace que, no el diputado Zúñiga, el diputado Zúñiga lo dijo porque es el jefe de la bancada, pero qué hace que la bancada de Vamos llegue a la conclusión de que hay una extorsión de por medio en una acción que todavía nadie ha podido saber explicar si legalmente, cómo se come legalmente eso de licencia de sueldo? Pero quiero primero analizar la palabra extorsión. Sí, digo, sin duda alguna, lo que nosotros estamos viviendo ahora, yo lo categorizo de esa manera. Son presiones, para mí una medida de extorsión clara. Y lo curioso es que pasa el martes, justo cuando entramos en el debate del proyecto del bioetanol. Y no solamente eso, hay que recordar que han venido algunas situaciones con el Contralor. Vamos a poner una fecha tope, enero. Y me puedo ir hasta el 1 de julio del año pasado, que ustedes recuerdan que hubo una situación donde el Contralor estuvo en el pleno de la Asamblea. Yo vi a diputados recibir llamadas del Contralor presionando. Ustedes no se podrán imaginar. Yo, por respeto a los compañeros, yo no diré. El Contralor. Sí, señor. Eso se dijo. Eso se dijo después del 1 de julio cuando se le iba a Jorge Herrera. Las presiones, ¿con qué cosas presionaba? Y eso yo lo categorizo como una extorsión. En ese momento, 1 de julio. Pero una vez entramos, vamos a decir, a enero, a hacerlo más corto, nosotros, hay personal hoy de nuestra bancada que no cobra desde el 30 de diciembre del 2025. Personal de la diputada Alexandra Brenes, personal del diputado Jonathan Vega, por menos. Luego se le suspendió a la gente del diputado Duque, se les empezó a pagar los meses de enero, febrero, y se les suspendió de la noche a la mañana. Entonces, el martes amanecemos con que son 8 despachos por completo. O sea, incorporaron más personas a la lista. Entonces,
Y también recordar que hay un tema, por lo menos donde el diputado Duque y la diputada Alexandra Brenes han tenido algunas situaciones con respecto al Contralor por el tema del subsidio postelectoral. Entonces, eso ha venido dando seguimiento y ha desencadenado en esta última semana, donde nosotros hemos visto cómo nos ponen a 8 despachos, incluyendo el mío, en esta condición de licencia sin sueldo por investigación, donde alegan que el decreto 90/2019, que es el fundamento de derecho sobre esa decisión, pero ese decreto no habla en ningún momento de las licencias como tal. Es un manual de procedimientos de las acciones, un manual de procedimiento de fiscalización de las acciones de personal. El único que puede solicitar una licencia sin sueldo es el funcionario. Y el único que puede otorgársela es la autoridad nominadora, que en este caso es la Asamblea Nacional. O sea, es el procedimiento. Yo, como funcionario, tengo que solicitarla. Sí, exacto. Y ninguno de esos casos solicitó Ninguno. licencia. Nosotros tenemos una nota que ayer nos ha dado la Asamblea, firmada por el presidente de la Asamblea, donde aquí indica que ninguno de los funcionarios, ¿se la puedo dar? Aquí, muéstrala aquí a la cámara. Ninguno de los funcionarios, de los 42 funcionarios afectados, ha solicitado una licencia sin sueldo, que tampoco se le ha notificado a la Asamblea por algún tipo, yo no quiero llamarlo investigación, porque este personal, yo doy fe de que trabajan y que mensualmente entregan la lista de asistencia. Yo puedo dar fe con firma de recibido, de planilla y contrato, de que ellos entregan su lista de asistencia y asisten día a día. Y a veces laboran con nosotros cuando nos quedamos en el pleno hasta las 10. Laboran con nosotros los fines de semana cuando tenemos que hacer recorridos comunitarios. Diputado, ¿está pasando esto con otras bancadas? Hasta el momento no. Nadie nos los ha reportado. ¿Que pasó anteriormente con otras bancadas? Sí. Ha pasado anteriormente con otras bancadas, nos lo han dicho. Pero hoy en día la bancada Vamos es la afectada. Y aquí lo que me preocupa es que, o sea, en democracia es normal que exista el disenso, pero ya irte a lo personal, ya irte a la vida de un funcionario que tiene compromisos, hipotecas, que tiene que pagar carro, que tiene que pagar la colegiatura de sus niños, que tiene que pagar súper. Hay funcionarios que tienen a familiares en situaciones complicadas de salud, en el oncológico. Esto es una infamia. ¿Ustedes se reiteran que esto tiene que ver directamente con la aprobación, sí o no, del proyecto de etanol? Pero es que ¿por qué tiene que pasar esta semana? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el sustento? No hay ningún sustento jurídico ni legal que pueda darle la posibilidad al Contralor de poner a estos funcionarios que están entregando su lista de asistencia mes a mes como mandata los reglamentos de la Asamblea Nacional, y ahora lo suspenden con una licencia sin sueldo por investigación, cuando son el personal que está ahí con nosotros, que nosotros lo publicamos en nuestros nodos de transparencia, nosotros no tenemos nada que ocultar. Entonces eso llama poderosamente la atención, ¿no? Crea suspicacia. ¿Cuál es la búsqueda de poder generar este terror, esta incertidumbre en el personal? ¿A juicio de ustedes es el Contralor Flores el mayormente interesado en que se apruebe el proyecto de etanol? Yo entiendo que hay otros intereses también, no solamente el de él. Él ya lo ha manifestado públicamente, él lo ha dicho en una declaración pública, en una entrevista. O sea, usted está diciendo que el Contralor miente. Miente con respecto al tema de las Sí, licencias. exactamente. Sí, totalmente. ¿Cuál es la justificación? Le hago Un decreto que simplemente que no habla de las licencias como tal, sino de la fiscalización en las acciones de personal. Diputado, una consulta. ¿Por qué unos diputados de Vamos sí y otros no? Porque estamos haciendo nuestro rol fiscalizador. Por eso yo digo que a mí me preocupa que en este proceso, que en una democracia que nosotros vivimos, que hay capacidad de censo, a mí me critican a veces.
a otros diputados los critican. Yo entiendo eso, Pero, yo diputado, acepto yo la quiero hacer la crítica. pregunta al revés. Porque he leído en las redes que en el pasado, cuando se lo hacían a los del PRD y demás, Vamos callaba. Y Eso ahora es cuando se lo falso. hacen a Vamos, ahora Vamos Eso grita. es falso. Eso es falso. Yo estuve en la comisión de presupuesto cuando muchos del personal de esa comisión y en una sesión, y eso es público, está grabada, no recuerdo ahora el día, pero venía la Contraloría y ahí se le indicó, porque no fue el Contralor, fue el Subcontralor, que habían funcionarios. Y yo alcé la voz por varios funcionarios de la comisión de presupuesto, como el funcionario Merino, que tiene más de 35 años, es el técnico de esa comisión, y otros funcionarios más que tenían 4 meses sin haberle hecho el pago o 3 meses sin haberles hecho el pago. Nosotros también alzamos la voz por esas personas. Diputado, ¿cuántos colegas suyos son los afectados? 8. 8. La bancada de ustedes es de 16. De Sí. 16. Perfecto. ¿Dónde están los demás? Levantando la voz, porque yo nada más los veo a ustedes, a los 8. Bueno, Le pregunto, dicho esto, ¿usted cree que sus colegas de bancada no levantan la voz por temor a represalias por parte del Contralor? creo que puede ser es una posibilidad. Claro que sí. ¿Quién quiere que su personal... ¿Sabes lo que es tener a tu personal que no le paguen? Eso es injusto. Es un ambiente de O sea, terror. usted Es cree- un ambiente de error. Eso está mal. O sea, ¿usted cree que hay miedo dentro de la bancada? No solamente. En la asamblea. Porque si hoy nos los hacen a nosotros, mañana puede ser otros diputados. Pero lo que sí yo quiero dejar claro es que aquí no nos vamos a arrodillar ante nadie. Y lo que hay que denunciar, se denuncia. Y no es una confrontación contra nadie. Aquí las estadísticas lo dicen. La bancada independiente Vamos. Yo la tengo. De casi 38 proyectos que hemos recibido del Ejecutivo, presentados por el Ejecutivo, 35 han sido aprobados por la banca. Aquí no ha sido una oposición radical como muchos han querido vender. Es una posición constructiva, que lo que no nos parece no lo apoyamos. Lo que nos parece, lo apoyamos. Lo que creemos que es correcto, lo apoyamos. Pero yo creo que es importante también manifestar que en un país donde supuestamente hay separación de poderes, donde supuestamente tenemos un Estado de Derecho, que tú inmiscuyas para tratar de presionar, extorsionar a funcionarios, autoridades que tienen un poder en un voto mediante su personal, eso es un golpe bajo. He visto a algunos colegas suyos hablar del presidente de la República. Y yo quisiera preguntar a usted como presidente de la bancada si usted también responsabiliza al presidente de la República por el actuar del Contralor y esta extorsión que está haciendo. Yo no, eso sería irresponsable decirte si el presidente de la República tiene, o sea, el presidente de la República tiene 1001 situaciones, problemas diariamente. Esto es una responsabilidad del Contralor. Aquí en la administración pública uno también tiene que delegar. El presidente no puede ser todo, no puede ser director del IDAN, que es un problema ya, no puede ser ministro de salud. El presidente es el presidente, él tiene sus ministros, tiene un gabinete, pero lo que sí es que al final el Contralor es un cargo de la Asamblea, designado por la Asamblea, y debe jugar ese rol fiscalizador, al igual que debe jugarlo una Asamblea en un Estado de Derecho donde verdaderamente existe separación de los poderes. Yo, responsabilidad del presidente, que el presidente ha acuerpado las acciones de Bolo, es una cosa que sí llama a la reflexión, que sí genera duda, y que en eso yo no estoy de acuerdo con el presidente, porque el presidente, a pesar de que es un cargo, que el Contralor es un cargo de la Asamblea, el presidente tampoco puede estar dándole palmaditas por lo que pasó, por lo menos en la Fiscalía Anticorrupción, que me parece una total interrupción a un proceso de investigación en medio de un caso contra la administración pública. Eso es grave de aquí a Júpiter. Hubo una discusión en la Asamblea a propósito de ese caso, de citación versus cortesía de sala. Y al final no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Otra cosa, agregarla más.
otro elemento más que hay que agregar al cúmulo de cosas que ha pasado con el Contralor. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Miren, Desde el punto de vista de la Asamblea, terminó ahí, se le echó tierra. nosotros, ¿qué pasó ese día? Nosotros íbamos a presentar la citación al Contralor. Llegamos al pleno y nos damos cuenta, nos enteramos de que el Contralor voluntariamente va a llegar a la Asamblea. Bueno, bien, pero no puede ser simplemente un monólogo. Si el Contralor se va a parar en el podium de la Asamblea a hablar, a explicar qué fue lo que hizo, pero sin la capacidad de nosotros como diputados poder hacerle preguntas al Contralor con respecto a esa actuación que recientemente había ocurrido, creo que es incorrecto. Entonces, cuando nosotros presentamos el cuestionario, fue que dijeron, no. Las otras bancadas alertaron de una vez, no, esto no puede ser. O es el monólogo o es el cuestionario. Y el Contralor dijo, no, si es así, yo creo que es público eso, que él manifestó eso, si es así, yo no voy. Entonces, ¿cuál es el rol que juega la Asamblea de Fiscalización? Aquí en cualquier parlamento, senado del mundo, tú ves a los funcionarios de más alto nivel sentarse en la silla y responder las preguntas incómodas, fáciles, complicadas de los diputados y senadores. ¿Qué garantía le queda al ciudadano de que ustedes no van a ceder ante la presión del Contralor con respecto al tema de las licencias sin sueldo? Porque va a llegar un punto, diputado, si esto sigue así y con lo poco expedito que son los procesos de investigación y judiciales en Panamá, que esto se alargue. Y yo no sé si usted quiere mantener a su equipo sin sueldo. No. Ustedes no van a ceder. Lo que nosotros más queremos y hacemos el llamado, o sea, también conversando se logran las cosas. Hacemos el llamado a que esto se solucione lo más pronto posible. Nosotros queremos que nuestro personal cobre la próxima quincena, que es la próxima semana. O sea, usted lo que está haciendo es un llamado directamente al Contralor a que se siente a hablar con ustedes. Por favor. Y si no... ¿Pero qué tienen que hablar? Para solucionar el tema. O sea, ¿de qué manera? O sea, ojalá lo pudiera solucionar ya. Vamos por partes. Ojalá lo pudiera solucionar. Que para mí ya. esto no es nuevo. Yo lo viví en la primera fila. Lo que el Contralor sí puede hacer, es decir, mira, el contrato de Melissa Lazarus que dice que es tal cosa, eso no existe en la categoría para esos contratos. Tienes que modificarlo. Mientras no lo modifiques, no le puedo pagar. El salario de Icar Reyes que dice que es mensajero motorizado, en la descripción no aparece con ese salario. Tiene que modificarlo. Mientras no lo modifica, no se puede refrendar. Pero entonces es un tema de la Asamblea. Me tocó verlo con el entonces Contralor Gustavo Pérez. Era el Contralor de la transición entre la administración, entre el quinquenio. ¿Cómo se llama? Pérez Valladares, Mireya Moscoso. Y luego cuando llegó Alvin Buide. Y bueno, se sentaba toda la directiva, incluyéndonos a nosotros los secretarios, a tomar nota. Estos contratos no pueden ser, tienen que ser de esta manera. Pero al final los contratos iban corregidos, pero iban, y el personal 3 meses después cobraba, pero cobraba. Gonzalo quiere que ustedes se sienten a conversar. Y la pregunta yo digo, ¿qué es lo que hay que conversar? El problema es que a día de hoy nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación por escrita con respecto a esta situación. Bien. Nosotros estamos buscando, si la vía es sentarse a conversar como seres humanos, profesionales. Pero ahí tiene que jugar un papel el presidente de la Asamblea. Claro. Eso le iba a preguntar. Ahí estamos buscando el para tiene que... que jugar un papel. Ahí Ya estamos buscando para que por lo menos el lunes podamos reunirnos. Se está tratando de lograr para que el lunes podamos reunirnos con el Contralor y que esto se solucione. Pero de una ¿cómo vez no me por siento todas. El control fiscal no está al interno de la Asamblea, no puede verificar. Pero ellos nada. no pueden hacer nada si no tienen el visto bueno ni la orden del Contralor. Ellos no van a meterse un tiro en el pie. Pero vuelvo a decir, profesor, ¿cómo no me siento a hablar con una persona que incluso el diputado acaba de decir que está mintiendo? Evidentemente está mintiendo porque está hablando de licencia sin sueldo. Pero eso, si el diputado Zúñiga quiere decir que miente, que él cree que miente, y quiere decir eso y más, lo puede decir.
Aquí hay una relación institucional Sí. que va más allá de si mi secretaria cobra o no cobra. Aquí hay una situación institucional al 100%, donde el presidente de la Asamblea Sí. tiene que decir, Contralor, usted viene acá o yo voy allá, pero esto lo tenemos que resolver porque Así usted es. me está afectando Y me a los equivoco, colegas tiene que yo cobrar. represento, así sean de oposición o sean pro-gubernamental. Esta es una relación institucional. Si después de eso o antes de eso nos queremos decir perro muerto, no lo decimos. Pero Así institucionalmente, es. el representante legal del órgano legislativo, que es el presidente, tiene que decir al Contralor, venga acá y resolvamos esto. Entonces, Así es. dicho eso, y tomando en cuenta que el Contralor está sacando ventaja de su poder en cuanto al tema de los refrendos del contrato, ¿usted se siente satisfecho con el trabajo de Jorge Herrera en estas de cambio? En ¿En este tema se siente En este satisfecho? tema, tengo que decir que el presidente ha tratado de mediar. Lo que queremos es una solución inmediata y está tratando de lograr que se tenga una reunión para este próximo lunes para poder solucionar esto de una vez por todas. Entonces, tomando en cuenta lo que dice el profesor... Y él tiene que venir con nosotros. Pero si yo tomo el argumento como válido, secundado por usted, del profesor, el presidente entonces no tendría que mediar, tendría que exigir, porque el presidente Jorge Herrera no exige. ¿Por un tema político? No lo sabes. No lo sé. No lo Pero sí, sabes. estoy Pero totalmente es de un tema acuerdo. político. Estoy totalmente de acuerdo. El presidente tiene que exigir. Tiene que jugar su papel. Perfecto. Sí. Mire, yo Y le eso digo es lo algo. que yo presiono al presidente para que le exija al Contralor que se resuelva nuestra situación. Entonces, Y lo si que tú se logra no- es que mire, está dando... y le quiero decir, y las bancadas, por pequeñas que sean, por grandes que sean, tienen mecanismos para trancar un debate cualquiera que este sea, si el presidente no juega el papel que le corresponde. ¿Jorge Herrera está haciendo parte de este esquema que los presiona a ustedes? No. No. Presión ¿en qué? En cuanto al... O sea, Jorge Herrera está más del lado de la bancada de Vamos o de estos 8 diputados de Vamos que del lado del Contralor. Es una pregunta compleja. O sea, yo quiero creer que está más del lado de nosotros. Y por eso Sí. yo todos los días, yo me levanto todos los días desde que pasó esta situación y le escribo, ¿tienes alguna información? Necesito que esto se resuelva pronto. Danos hasta el lunes. Mire, El lunes este vamos tema- a tratar de este reunirnos. El lunes vamos a avanzar. Esto se va a solucionar. Yo confío que esto se solucione. Que no pase de lunes. Este tema, el diputado no lo ha dicho o no lo quiere decir, o a lo mejor no le ha tocado a él. A mí me tocó vivirlo en cuerpo y alma. Yo tenía el conductor asignado, estaba por contrato, un mes. En esa época se tomaba posesión en septiembre. Un mes, 2 meses, 3 meses. Llegó diciembre y el contrato nada. Llega enero. Ya se instala Alvin Widen, amigo mío. Alvin, mira que el contrato... No, que estamos revisando. Y mientras esos meses pasan, ¿quién se mete la mano al bolsillo? Yo. Yo entiendo la discusión porque la viví en cuerpo y alma. Ya no cobraba. No, yo Tiene le que tenía que dar de prestar. mi bolsillo Claro. a ¿Y mi eso pasa? conductor Al conductor, vale. para que pasara cada 15 días el Rubicón. Para que cada 15 días, y que llega diciembre Y y nada. el contrato, y nada. Y llega enero, y llega febrero y nada. Dios Y yo mío. metiéndome la mano al bolsillo, ayudando al conductor. Yo Eso es sé una lo que realidad. es eso. Es una realidad. O sea, esta discusión va mucho más allá del tema político. Por eso yo entiendo la discusión, Sí, el porque la derecho viví. El derecho al salario. Porque estás Por trabajando. supuesto. Eso es un derecho Y sobre humano. todo cuando tú sabes que la persona está trabajando. Sí, claro. Cuando tú estás en el jueguecito de la botella, dices, ¡ey, ayuda, resuelve! Pero cuando tú sabes, en el caso mío era el conductor, que me consta, Que se quedaba con usted hasta las 1000. ¿cómo no voy a ser solidario con su situación? Tendría que tener corazón de piedra, ¿no? Sí. Por eso yo entiendo la discusión. Ahora, ¿se resuelve con la confrontación? Eso depende de una de las dos partes. ¿O se resuelve política e institucionalmente? Eso Bueno, depende de una de las dos Usted partes. y yo- En esa última parte hablemos de los documentos. Los documentos están allí, profe. Usted y yo debatimos la semana pasada de manera álgida y usted, bravo conmigo, me decía, hay que mantenerse firme. Y yo le decía, sí, hay que mantenerse firme, pero va a llegar un momento en donde yo tengo que seguir pagando. Si esto continúa así y el Contralor va a presionar, como lo viene haciendo, porque es evidente que lo está haciendo, de que ustedes van a tener que ceder. ¿En qué? No lo sé. Ah,
Pero no, Que la eso prueba no y grita, debe, no. eso no debe ser, pero- eso no debe ser pero- tema de discusión. Pues aquí estamos en lo diputado, justo, entonces no estamos en un estado de derecho. Diputado, ¿sabe por ¿Qué? ¿sabe por qué le Eso digo está eso? mal. No, ¿sabe por qué le digo eso? No, yo sé que está mal, pero ¿sabe por qué le digo eso? Porque mientras la bancada de ustedes son 18, no a todos le están pasando factura. Y a ustedes sí. No le están pasando factura a otros, porque otros, es evidente, no es que hayan cedido a las peticiones del Contralor, pero no se van a enfrentar a él, como ustedes lo están haciendo. O sea, cállate y colabora, punto. Pues, pero discúlpeme, ahí está. ¿Por qué 8 sí y los demás no? ¿Por qué los demás no salen a hablar? ¿Por qué la bancada completa no da una rueda de prensa y la dan ustedes? Eso es por algo. O sea, Ahora, Eso diputado ya del jefe de está en bancada. el terreno de la Sí, sí, intriga. sí, sí, Está sí. en el terreno de la intriga Ya él política. está en intriga pasando Ay, romance. Dios Está mío. en el terreno de la intriga Ya, política. bien, pues. Pero Está si bien, eres el jefe de bancada. Bueno, está unos se bien, portan bancada. bien, otros se portan mal. Es así. ¿Es Mira, así? te lo Es voy a así. reducir en una línea. En la viña del Señor Hay hay de unos todo. diputados que se portan bien y hay unos Sí, diputados que se exactamente. portan mal. Una cosa es eso está en el terreno de la política, bien. Pero, Gonzalo, otra cosa es la institucionalidad Lo en el sé, Estado. lo sé. Pareciera que no. Pero ¿cómo Cuando no? te estás quedando en el terreno de la intriga política nada más. Pero es que- decir, hey, yo le voy a decir algo, diputado Zúñiga. A mí lo único que me satisface de que esto les esté pasando, no a ustedes, a cualquiera de ustedes, de los 71, es que algún día llegará una asamblea que entienda que el Contralor es un funcionario de la asamblea y no del Ejecutivo. Así es. Todos los contralores de la historia de la República de Panamá han sido elegidos por el Pleno de la Asamblea por la petición, por la presión, ponle la palabra que quieras, del Ejecutivo. Totalmente. Y es lo que Y también eso es lo que venimos nunca han querido criticando. entender. ¿Y termina respondiendo a quién? Al Ejecutivo. Y le sacan, yo me acuerdo cómo Chinchorro Cárdenas le sacaba la lengua a la Asamblea. Y era un funcionario subalterno de la Asamblea. Es más, lo desafió que yo no voy. Lo citaron una vez. Era Arellano el presidente de la Asamblea. No voy. Y la Asamblea, ahí se encasquillaron en esa época del 79. Pues aquí no se discuten hasta que este señor no venga y tú vendrás a que mediar, tienes que ir a la Asamblea. Ahí lo pasaron por la moledora. Pero es que tienen los contralores, todos. ¿No? Flores es un accidente hoy. Mañana no sabemos quién es a partir del 2029, del 2030. Pero los diputados algún día van a tener que entender que esa es la potestad de la Asamblea a quién nombra. No si el Ejecutivo guiña el ojo o no guiña el ojo. Y por eso pasan estas cosas. El tema es la complacencia, hay mucha complacencia. No sé, la Asamblea tiene que jugar su rol, que históricamente, lamentablemente, como lo dice el profesor, no lo han jugado. Claro. Aprovecho entonces estos minutos a adelantarnos a lo que va a ocurrir al 1 de julio. Le hago la misma pregunta que le hice a Neftalí Zamora, que le hice a Yanin Prado. ¿Por qué no me que sorprende? que le hice a Juan Diego Vázquez. Y vuelve el perro arrepentido. ¿Se siente satisfecho con el trabajo de Jorge Herrera durante este tiempo? Al presidente Jorge Herrera le ha faltado cosas que cumplir de ese acuerdo que lo llevó a la presidencia de la Asamblea. Y yo tengo que decirle que no, porque faltaron cosas que cumplir. Faltó el tema de las planillas, faltó el tema de la transparencia con el mismo uso de las planillas, el tema del presupuesto Las botellas. de la Asamblea, las botellas. Don Roberto, pero la información, Falta el reglamento interno. Claro. No está. la información que tengo es que la intención al día de hoy, eso puede cambiar, evidentemente, es que Jorge Herrera va a buscar la reelección. Bueno, él ayer me dijo que no. Bueno, Ah. él dijo que no. Es un Ahí está tu techo. Ah, Ahí está tu techo. Le dijo a usted que Se no. de- acuérdense que estoy desvanece todo. tratando de hablar Ajá. con él para presionar para que nos ayude con el tema Se de los acaba- se le 42. acaba Y de él me dijo, caer no, un- yo no estoy para esa reelección. Se le acaba de caer un castillo de Pero arena. aquí al al calor señor. Eso es yo le estoy Oye, transmitiendo que él me pero dijo. diputado, oficialmente lo diputado, ¿usted ha visto esa escena en la playa cuando un niño se pasa horas haciendo un castillo de arena y otro niño se lo patea y se lo derrumba? Usted le acaba de derrumbar, señor, el castillo de arena. No, y está Yo estoy muy dispuesto a bien. Profe, y está muy bien. Yo te estoy diciendo fresquecito, Me- Gonzalo. muy Bueno, bien. te voy Entonces a es llamar para noticia. parar la rotativa y quitar la portada, porque esta ya no es. Es noticia, porque a lo interno del partido, todo indica que Jorge Herrera, por la información que me dieron ayer, va a buscar la ¿De reelección. qué partido? El De panameñista. Boca, de panamanismo, Oye, obviamente. porque necesitan comer esa gente, por Dios, ¿qué pasa? Entonces, ya que usted dice que no va, que el señor le confirmó ayer que no quería buscar la reelección,
Entonces, ¿ya ha pensado por quién le gustaría votar? No. Yo creo que primero hay que terminar este periodo. Primero Y los muchachos después tienen ir. que cobrar. que es lo Sí, yo principal, estoy ahora Gonzalo. mismo en eso. Eso es ahora mi prioridad número 1, mi prioridad número 2 y mi prioridad número 3. Le hago otra pregunta. Si la bancada Vamos va dividida en votos con respecto a la presidencia de la Asamblea, ¿eso es motivo de expulsión de algún diputado? Yo creo que eso sí no es negociable. No es negociable. No es negociable. Muy bien. Ahí no puede haber O sea, tela de duda. a ese camino van los tres que se voltearon. No, yo no, No lo sé. necesariamente. Hay No que. necesariamente. Esto, acuérdate, esto es un proceso. Mira, y esto es una experiencia, cuando yo entré al proceso como jefe de bancada y me decían, viene la negociación para el 1 de julio del 2025, yo veía eso, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir? Pasaba un día, 2 días, 3 días de mi elección, un mes después de mi elección, nada que reunía. Nos empezamos a reunir para definir el tema del 1 de julio 3 días antes. Y eso se cocina, son 3 días antes del 1 de julio. Eso no es, todos los idiomas. eso no es algo que se viene desde ahora, porque ahora hay mucho. Y tiran los candidatos para quemarlo. Aquí no han tirado para quemarlo. Pero a ver, diputado, Ujú. diputado. Y yo sé que usted lo ha explicado 750 veces. Y yo le responderé 751. La posición que tiene usted o tienen otros miembros con respecto al presidente es muy diferente a la que tienen también otros miembros de Vamos. Que Sí, dicen, total. Sí, creo que ha hecho un buen trabajo. Le ha faltado, pero creo que ha hecho un buen trabajo. Entonces, hay una división dentro de la bancada Vamos. Evidentemente. Que es válida. Es normal, válida. Que es válida. Entonces, si usted me dice que Jorge Herrera no va a buscar la reelección, se cae mi pregunta. Porque mi pregunta era, bueno, ¿y qué va a hacer la bancada Vamos? ¿Repetiría con Jorge Herrera a la presidencia? No, lo veo difícil, porque no creo que vaya a correr. Es lo que me dijo a mí él Es lo que le dijo a usted conversando ayer. usted en privado. Sí, En ahí. privado. Amigo Gonzalo, yo escuché hace años atrás a una señora Balbina Herrera decir, yo no voy a correr, vamos a apoyar al señor Navarro. Y esta es historia patria. Yo escuché 2 años atrás al señor Mayer cuando salió con sus conflays diciendo, yo no aspiro a ninguna posición en un puesto de elección popular. Y es una realidad política. Y cuando yo le digo a usted que el señor Herrera no es improvisado, porque viene hace muchos años de los gobiernos locales, también eso tengo que ver hasta el último momento de ese mismo día, que primero Dios nos vamos a ver allá, en una transmisión a ver cómo terminan lamiéndose las heridas. O sea, ¿usted cree que nos estamos adelantando demasiado, profesor? Demasiado. Yo vi a una diputada ser raptada en un taxi Así y es. sacada del legislativo. Esos cuentos nos los han echado. Mientras redactaba el otro el discurso. ¿Qué le parece? Lo vi yo y Reyes, para que sepa. Así que Bueno, nada está usted es el que definido. dice que Camacho va a ser el próximo presidente. No, Usted lo ha dicho. no, este es el promotor. Digo yo. Este es el promotor, que Camacho ya... Yo no digo que va a ser. Yo he dicho que puede ser. Ah, no, ya está cambiando las Porque frases. yo estoy viendo Está cambiando las frases. cómo se está moviendo el dominó cada vez que Pero- lo revuelven. Bueno, porque es natural en un legislativo, que es Así altamente es. político, Y que profesor. no hay una mayoría marcada. Nadie tiene una mayoría por sí solo, así es. Entonces cada vez que tú revuelves el dominó, tú no sabes a quién le va a tocar la doble cena. Tú así. Ay, ¿Y el Dios partido mío. político? Bueno, nosotros estamos, creo que es importante decirlo, estamos recorriendo el país. Esta semana tenemos una academia en Azuero. Nosotros siempre hacemos esas consultas. Es importante poder saber lo que opina la gente. ¿Qué le dice la gente con respecto a la transformación de un partido político? Hay opiniones de todo. Hay opiniones que dicen que es lo mejor. Hay opiniones que dicen que hay que mantenerse independiente. Y yo creo que pronto vamos a tomar esa decisión. ¿Y usted qué quiere? Gonzalo. Pero diga, o sea, Mira, yo creo que hay sus pros y sus contras en cada uno de los situaciones. Yo creo que hay que entender también la situación en la que nos han llevado el tema de las reformas electorales. Sí. Frente a esa situación Ujú. que quieren sacar a los independientes de la jugada electoral y que nosotros no tengamos ninguna opción de recoger firmas ni de poder participar en igualdad de condiciones con un partido político como lo fue en las últimas elecciones, yo creo que lo inminente es poder hacer un partido político. Perfecto. Frente a esa realidad que hoy juegan en las reformas electorales, que no se ha presentado a la Asamblea, que entiendo que la van a presentar en el próximo periodo legislativo. Hay que ver cómo llega eso, pero sí, es importante
mencionar eso. O sea, frente a esa realidad yo creo que sí es importante. Pero poder no queda- avanzar como en la partido pasada político. contienda No usted le queda de jugaron. otra. En la No le queda pasada, de otra. sí, no les queda otra. No queda de No otra. queda de otra. Porque en la pasada contienda ustedes le jugaron con las reglas de ellos. Sí, sí, exacto. Pero Y, Vamos con la y si regla le de están ella. minando el camino a la figura de la libre postulación, entonces... Que nos están poniendo todas las trabas. Es una Entonces, cuesta así. Muy bien. Empinada. Dicho eso, porque eso se viene ya evidenciando, pasan los días y pasan los días. Y hablando con gente que lo sigue a ustedes y que menciona, oiga, yo respaldo a Vamos, respaldo a los diputados, más allá de los errores, las críticas, lo respaldo es, si le hago la pregunta, ¿cree usted que están retrasados en el debate y en la decisión? ¿Cree que el tiempo se los está comiendo? Nosotros, o sea, se tiene hasta 2027, diciembre de 2027 para poder formalizar un partido antes de las elecciones del 2029. O sea, la decisión se tiene que tomar pronto. Usted sabe, Pronto. diputado, que un amigo mío que le gusta meterse en eso y que, ¿cómo es que hay que contar hacia atrás? Ujú. Así que elecciones en mayo, candidaturas, alianzas, inscripción de partidos. Él me hacía el comentario en función de Martín Torrijos, no en función de ustedes de Vamos. Si Martín Torrijos en las próximas no sé cuántas, así me dijo, pero calculado, en tantas semanas, no ejecuta, no es que no tome la decisión, pues entiendo que la decisión está tomada, no ejecuta el inicio de la inscripción de partido, no le va a alcanzar el tiempo. Él hacía el análisis en función de Martín Torrijos. Sí, es que No es tanto diferente con respecto a Vamos. es un tema que incluso no se puede esperar el tema de la discusión de las reformas porque Exactamente. Ahí- Porque puede que ahí le jueguen, Exactamente. le jueguen por la espalda. ahí va a haber un juego político Ahí también. le puede jugar por la espalda. Ahora, la mesa tiene fecha de cumpleaños. Cuando termina, cuando presenta, cuando se aprueba. Sí, pero eso se supone que le iban a presentar en este, pero es en parte este Esa es la periodo. mesa. Y claro, El esa es la mesa. No, esta es parte del plagel. Sí, Es pero y se correcto. supone también yo Pero creo la que Asamblea hay- no está sometida a eso. puede haber un juego para trazar este proceso para nosotros atrasarnos en la decisión y no tener Así tanto tiempo es. para poder, O sea, para cálculo poder político. inscribir. Le juegan la Claro, pacheca, eso se llama. Claro. Usted tiene 50 años periodista y no sabe eso. Profe, Le juegan la pacheca. el plagel. Sí, el plagel existe en el tribunal, pero la Asamblea no está sometida al plagel. Sí, la mayoría de las veces llega ese proyecto y lo cambian al casi 90%. Así es. El plagel No, es. esa es otra dinámica. O sea, por obviamente, eso, o sea, lo que llega. O sea, Puede llegar lo mejor. Mire, ve, Pero- diputado, no caiga en sí. la trampa de que tiene 50 años de periodista y él sabe que después el Código Electoral ha sido aprobado con reforma. Alguien se para en la Asamblea en enero y mete una propuesta y ¿quién le impide a la Asamblea Así discutir y es. aprobar esa propuesta? Nada. Así es. Pero el plagel existe, sí, existe, eso es verdad. Pero yo pensé que lo que le iba a preguntar, porque para mí, yo en mi análisis, doy por hecho que Vamos se va a constituir en partido político. también. Para mí eso no es tema en discusión. La verdadera discusión, cuando llegue ese momento de que Vamos le anuncie al país, constituiremos un partido, salimos a recoger firmas, es que la pregunta obligada, no le estoy pidiendo que nos adelantemos, sino en el análisis es, ok, pues, y además de después de eso, inscribiste el partido, que en mi opinión lo van a lograr, ¿cuál va a ser la propuesta electoral que Vamos le va a presentar al país? Ahí es donde viene la otra discusión con mucha más profundidad. Total. Porque yo doy por hecho lo del partido. Y y- doy por hecho que se inscribe. Y hay que aclarar en esa vía y también al país que nosotros hemos recorrido ya, estuvimos en Chiriquí, donde hacemos no solamente las academias, sino también unas consultas públicas con diversos sectores de las provincias. Estuvimos en Penonomé, en Coclé, Penonomé, en Santiago, vamos a estar en Azuero, Colón, Panamá Oeste. Queremos recorrer todo el país este año, pero ahí lo importante es que esas consultas están derivando en una agenda país 2040, que es la que queremos presentar este año al país, de cuál es la visión que se planteábamos para nuestra nación. Vamos si estaría dispuesto en esta jugada y haciendo partido político y habiendo entrado en el juego de la asamblea y de cómo se maneja el status quo de la nación, hacer alianzas con los partidos tradicionales que no necesariamente sea Moca. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener a lo interno y la verdad no se ha tenido. No te puedo adelantar eso. Diputado Zúñiga, ¿usted quiere buscar la reelección? Estoy evaluándolo.
Está evaluándolo. Estoy evaluándolo. Eso no es algo que se toma de la noche a la mañana. No, pero... Esto es una decisión familiar. Yo eso, o sea, el profesor Cabral lo sabe. Esto es un trabajo sacrificado y eso es una decisión que yo tengo que sentarme con mi familia para poder tomar la mejor decisión. Porque si algo he aprendido en mi corta vida es que si uno hace las cosas, las hace bien. Yo renuncié a todo para dedicarme a mi campaña desde el 2022. Y salió exitosa. Yo hoy soy diputado. Entonces yo tengo que enfocarme en poder con mi familia tomar esa decisión, con mi equipo también, para ver si aspiramos a la reelección o no. Y eso es una decisión que yo tengo que tomar en su momento y la voy a tomar. Este señor se le ha pegado todo lo malo de los panameños. ¿Quién? En lugar de que se le pegue lo bueno de los ¿A panameños, quién? al señor González. Pero si es una pregunta válida, oiga, por Dios, no Mire, entiendo. mire. Ajá. Ayer, usted vio en mis redes sociales anoche. No. No. Anoche yo me puse a desempolvar una cajeta Ya, sí, la sí. placa esa. y me apareció una placa que que decía soy demócrata cristiano. Y me pareció tan simpático. Le tomé la foto y la subí a mis redes. Mire, le iba a responder. pues. Ya la peste. Yo le iba a responder, pero me Vas a entró- ser candidato. me entró una ¿En luz. qué andas? ¿Por qué está público? Porque me encontré un souvenir, ¿cómo le llaman? Una Sí, memorabilia. entonces yo iba a responderle, pero en ese momento me entró como un haz de luz de sapiencia y solté el celular. Pero usted no es parte de la galleta hoy en día. No. Como no es parte de la galleta hoy en No, día. es que Pero la ¿qué iba a acabo- contestar? es ¿Qué que- iba a contestar? es que me acordé de las naranjas que hay 50 repartiendo naranjas y Manolo detrás y que grabando. Y eso, ¿qué, profesor? Bueno, pues sí, eso es un hecho histórico. Por eso quedó detrás de la ambulancia, por eso. Eso no es cierto. Es un hecho histórico. Pero esta sociedad funciona así. Ahí sale Martinelli, que un Ricardo Alberto Ay, será por Dios. presidente. Y usted le hace Y caso. yo no. Tú sí le hiciste caso. ¿Yo? Yo no. Quedó ¿Yo? la gente activada. Yo, por y favor, entonces, profesor, tengo cosas hasta importantes. alguien que yo considero serio y que, ¿viste? Que, ¿cómo se llama? Que Lombana está llegando a un acuerdo. Ya Martinelli lo está endosando. Y yo, ay, ya la mierda. O sea, ¿cómo? Así nos hacen análisis político, por amor a Dios. Por una fotito, por un souvenir, por un Ricardo Alberto. No me jodan. Entonces dice que la gente se olvida que yo me llamo Ricardo Alberto Martinelli. Ay, por favor. Ayer quedó confirmado que no va a ser candidato. No puede. ¿Ya? Ayer, ya. Ya ayer. El señor está fuera de la escena Del verbo político-electoral de este país. Fuera. Ya, Ayer así ya la es. Corte dijo, no proceden los recursos No, y los inconstitucionales. unificó uno solo. Sí, todo. Como que dice, ya no Los me tres, jodas, ¿no? un Tres, tres. ¿no? Tres, que Un que solo tres. viaje. Pero en fin, estamos en Panamá. Cálmese, Gonzalo, cálmese. No, está bien, yo no digo nada. Pues. Esto no ha ni empezado. No, Esto pero no ha ni es que empezado. usted sabe, yo tengo una posición que es muy diferente de la suya. Pero mira, Gonzalo. Mi posición es que las campañas electorales comienzan desde que, Sí, inicia sí. el periodo del quinquenio. Entonces, si el señor Zúñiga hoy lo está pensando, Ujú. pues está muy bien. Yo soy creyente que ya yo tuviese la decisión. Pero, Yo sí quiero no, saber. Yo sigo. pero ¿qué tú sabes si el diputado en su gestión está llenando el camino sin estar haciendo aspavientos? También. Bueno, lo está dentro de la pensando. política. Pero acuérdate Está que quien pensando. abre el periodo directamente es el Tribunal Electoral. Yo lo sé, pero una cosa es pensar, otra cosa es Ahora, querer, yo tengo otra que cosa es deber. yo tengo que ponderar algo del diputado Zúñiga. El diputado Zamora dijo, nananina, esta y punto. En su momento, el señor Juan Diego Vázquez dijo, no me relijo porque estaba fuerte el tema de la reelección. Sí. Al final, en el caso Yo del nunca he señor- dicho Nunca estar en digo contra nunca. de la... Pero en el caso Nadie lo está cuestionando en con el el tema caso de de la Juan Diego reelección. Vázquez, cuando terminó su gestión, las voces que le estaban hablando a él era un tema fuerte de una reelección. Él dijo, no, ¿por qué? Porque yo mantengo La mi palabra. palabra. Y si yo voy a entrar en la política, a desentar la política, la palabra Es lo más importante. es lo más importante. Estoy de acuerdo. Esta parte le pondero. Una última duda, señor Zúñiga. ¿Es cierto que el presidente de la Asamblea, una vez escoja, es el que abre la puerta para que los diputados puedan presidir comisiones? Él tiene mucho que ver en ese proceso de la escogencia de las comisiones, ¿no? Hay que reconocer eso. O sea, Jorge Herrera, al obtener los votos de Vamos, ayudó a la bancada a que ustedes presidieran comisiones. había un acuerdo para poder lograr comisiones. O sea, vamos a poner a Jorge Herrera como presidente y Cheque en blanco, no. y no, había un acuerdo. Y eso hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que diputados independientes lideran comisiones en la Asamblea. Y yo creo se ha hecho un excelente trabajo los 5 comisionados
de nuestra bancada que han liderado las comisiones, ventilando todo, haciendo las giras de trabajo, el tema de las reuniones permanentes cada semana, sus informes, su rendición de cuentas. Creo que eso es muy positivo para el país, para demostrar la calidad del trabajo que venimos a hacer. 8:32 minutos y mientras conversamos aquí con el diputado Zúñiga, han detenido al ex alcalde de La Chorrera. Chorrera. ¿Cómo se llama? Hoy- Chorrera PRD. Tomás Sí, se Velázquez. llama- Tomás Velázquez, creo que sí. ¿Es del PRD? sí, es PRD. Uf, muchos periodos. Ex alcalde, el del periodo, el quinquenio anterior. Tomás Velázquez, Tomás ese Velázquez. mismo. Acaba de ser detenido también, al igual que Alex Lee, ayer también. 8:32. ¿Le puedo hacer una diputado. pregunta? ¿A usted? mí? Sí. Porque ya ahora es mejor entrevistarme, ¿está bien? Sí, sí. Por haber publicado mi placa. No, una preguntita. Ahí está una placa, profe. Usted, Una placa, sí. usted cree, aquí, vaticinando lo que pueda ocurrir, ¿usted cree que el 1 de julio va a ser el deadline para ver la fractura final de Vamos al interno de la Asamblea? ¿Cómo así El la factura 1 de final? julio, la fractura final. No, yo no tengo que esperar el 1 de julio. Yo lo dije el 1 de julio del año pasado. Es difícil.